Amén. Bueno, muchas gracias, David. Gracias, David, por darme a mí testimonio. Yo creo que a ustedes de cómo se vive una vida con las prioridades bien ordenadas. Porque lo primero que somos cristianos. Lo segundo que somos, en el caso de David, es esposo. Y lo que tercero que él es un hombre que tiene que traer provisión a su hogar. Y lo cuarto que él es un hombre que sirve al Señor. Y nos está dando testimonio de ello. Y la Biblia nos recuerda que como esposos debemos cuidar y dar prioridad a nuestras esposas. Y creo que a mí me da testimonio. Y esto lo va a bendecir el Señor. Solo vamos a esperar cómo. Pero no vamos a detener el regalo que Dios nos está dando de poder tener un equipo pastoral confirmado, que abraza los valores de gracia soberana y que ama a esta iglesia porque tiene un amor genuino por ella. Así que gracias, David, y damos por informado este cambio de planes. Marian nos visita con su mamá, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su nombre? Cristina. Cristina, siempre tenemos un regalito para que nos recuerde, así que le queremos dar un sobrecito para que recuerde que en este lugar son bienvenidas. También allá atrás, no hay nadie más, ¿no? Todos estamos. Bueno, damos gracias al Señor porque siempre tenemos una visita. Este viernes tuvimos una reunión de matrimonios muy retadora, muy hermosa. Le doy gracias al Señor por ello. Ahora lo que nos vamos a centrar en es otras cosas que el Señor está trayendo para la vida de la iglesia. Quisiera pedirte que puedes ir abriendo la Biblia. Vamos a predicar la Biblia. Es lo que nos encanta hacer. Hoy cerramos una serie que hemos venido predicando, el llamado a tener comunión bíblica, a vivir esa comunión bíblica. Hemos tratado de explicarlo y esta vez no va a ser la excepción. Ve buscando ahí el libro de Samuel, segunda de Samuel, y en un momento lo vamos a leer. Pero déjame antes de orar para que el Señor me ayude a poder comunicar bien, pero también para que el Señor abra los oídos del corazón, de ese corazón que está quebrantado y abatido, o que ha estado quebrantado y abatido, o que estará quebrantado y abatido, porque este mundo, la vida duele. Lo que no sabemos es cuándo nos va a doler más, pero de este lado del sol, la vida duele. Y el hombre no ha logrado obtener nada que quite el dolor, ni las medicinas, ni el dinero, ni los placeres, ni la lujuria, nada puede quitar el abatimiento de espíritu y el corazón quebrantado. Debe haber algo mayor que eso, y eso quiero hablarles hoy. Manuel nos predicó hace 15 días de dos hermanillas, así les puse yo, dos hermanillas gemelas que son bien complicadas. Una se llama el egoísmo y otra se llama el orgullo. Son enemigas de la comunión. O sea, ella no quiere que nosotros tengamos iglesia, nos reunamos. Ella siempre está buscando cómo dividir. Y donde está una, está la otra. Son inseparables, son casi siamesas. El orgullo y el egoísmo siempre aparecen donde nadie les invita. Pero la semana pasada David nos habló del opuesto, y es que el mejor amigo de la comunión bíblica, de una iglesia madura, porque donde hay una iglesia madura hay comunión bíblica, donde hay una iglesia inmadura no puede haber comunión bíblica, porque la comunión tienen todo en común. No, una iglesia inmadura, cada gente tiene todas sus cosas la maneja de manera individual. Pero David nos hablaba del mejor amigo de la comunión, la humildad. Ese es el mejor amigo al que deberíamos adherir a nuestras vidas, pero lamentablemente se nos pega más como garrapatas el egoísmo y el orgullo, porque nuestra sociedad se rige bajo esos principios. Pero cuando David nos hablaba excelentemente sobre esa humildad, le dio cara a la humildad.
Y la cara de la humildad es la cara de Cristo, es el rostro de Cristo. Y lo leíamos en el Salmo, el rostro del Señor está lejos de los soberbios, pero está cercano a los abatidos y quebrantados de corazón, porque Él mismo vivió ese quebrantamiento y ese abatir de su espíritu y de su alma. Cristo es este mejor amigo por excelencia, quien nos ha modelado perfectamente la comunión, que es darse por los demás. Pero estos dos mensajes de nuestros hermanos me llevaron a considerar una advertencia final para la iglesia y para cerrar esta serie. Porque el egoísmo y el orgullo, que ya lo expuso excelentemente Manuel, la humildad, que la puso excelentemente también David, nos hablan de un conflicto en el corazón. Es una lucha que hay interna, ¿verdad? Un día usted puede amanecer muy orgulloso, el otro día puede tender ciertos salpicones de humildad y quiere decir, hoy voy a portarme como Cristo, hoy quiero reflejar a Cristo. Otros días no, queremos andar a la manilla del egoísmo y a la manilla del orgullo de los brazos. Y esto es un conflicto diario en nuestras vidas, que se acrecenta lunes. Vamos a poner eso en claro, porque el domingo a todos nos gusta y se nos hace más fácil aparentar que somos humildes. Ya cantamos, ya saludamos, ya ofrendamos, fuimos donde el pastor, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Con mucho respeto. No hubieron malas palabras, no hubieron pensamientos incorrectos. Pero el lunes, en nuestro trabajo, la historia es otra. Con nuestra familia que no cree en Cristo es otra cosa. Con nuestros negocios es otra cosa. Así que hay un conflicto interno en el corazón, uno me daña y el otro me sana. Sin embargo, yo quiero hablarles esta mañana de un intruso inesperado. Nadie lo ve venir. Y está dentro de las iglesias, principalmente dentro de las iglesias de corte reformado. Ese es el intruso que está ahí. Lo vemos bien mudado, tiene cara de pastor, ¿verdad? Ese hombre vino a las 9:30 a la iglesia y se sentó en la primera banca. Es un infiltrado que daña desde afuera todo intento de comunión entre los hermanos. Ese intruso asiste fielmente cada domingo y él no entra gritando, entra sonriendo. Él ya cantó con nosotros. Él no se viste de lobo, sino se viste de cordero. Ahora como el cordero y el león que cantábamos con Aarón. Su perfume no es la herejía. No. Él huele a cierta gracia. O sea, cuando habla, este hombre entiende la soberanía de Dios. Esta mujer entiende la salvación. Esta persona verdaderamente tiene una transformación en su vida. No es rebelde, sino siempre aparenta ser amoroso. Y déjame decirte que ese intruso puede ser usted. Sería el colmo que fuera yo, pero puedo ser yo. O algo que tú haces te hace ver como ese intruso. El intruso, pon la siguiente, Chelo. El intruso canta con los santos, pero vive como si Dios no existiera de lunes a sábado. Pon la imagen, por favor, Marcelo. A ver si te da tiempo. No niega a Cristo con la boca, pero sí lo niega con su conducta. Sabe usar el lenguaje cristiano, pero no huele a oveja. Y está sentado aquí. O está predicando desde aquí. Así que yo te quiero pedir, como detective, que me acompañes esta mañana a exponer a ese hombre o a esa mujer que le estorban a la comunión bíblica. Ya sabemos que es comunión bíblica, ¿verdad? Es una iglesia
iglesia unida, que se ama, que tiene todas las cosas en común. Trata conmigo de encontrar a ese intruso inesperado en el deseo que Dios tiene de que nosotros maduremos y crezcamos. ¿Me acompañas a orar? Padre, bendice esta mañana tu palabra, Señor. Más allá que sea expuesto mi argumento o mi tesis sobre este tema, Señor, que quien me escucha entienda, tenga oídos para oír lo que tú tienes que decir a su vida, Señor. Que esta iglesia, Señor, a la cual has cuidado durante 12 años, pueda avivarse, pero avivarse bien, de tal manera que traiga gloria a tu nombre, Señor. Y que Cristo sea exaltado de una manera más visible en cada una de las vidas, en cada una de las personas, desde el más chico al más grande que se sienta en esta silla, Señor. Bendícelo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los estudiosos, los expertos, le han dado un nombre técnico a este intruso inesperado. Se le llama el antinomismo. No le voy a pedir que se aprenda esa palabra porque es un poco difícil. Antinomismo. Y este pensamiento enseña y se ha infiltrado en la iglesia, enseña que el hombre que ha creído en Cristo está solo bajo la gracia y no bajo la ley. Por lo tanto, la obediencia moral ya no es necesaria. Y yo no soy un producto, pero yo fui muchos años afectado por este virus. Y venía de una línea cristiana de pensamiento donde solo era gracia. Y a Dios no le importaba si yo pecaba o no pecaba. A Dios lo único que le importaba era que yo le adorara. Y uno de los pasajes más comunes para esto está en 1 Juan. Dice que tenemos abogado, Cristo nos defiende. Pero si ese pasaje se entiende mal o se practica mal, terminamos entonces siendo antinomistas. El antinomista entiende que no hay ley que obedecer porque la salvación ya está asegurada. Y eso es un problema que se infiltra en las iglesias reformadas principalmente, donde se exalta mucho los atributos de Dios, la soberanía de Dios y que Dios ha consumado todo en la persona de Jesucristo. Y la persona puede caer en un letargo, puede caer en una comodidad donde ya a él no le importa si está pecando o no está pecando. Y no quiere madurar, no le interesa si dejar este pecado o no dejar este pecado, sino que ya se acostumbró a vivir una vida de cristianismo superficial. Y como cada domingo viene y adora, todo continúa normalmente. La persona que está contaminada con este pensamiento se mete a la iglesia como un caballo de Troya. Mientras aparenta exaltar y ser un seguidor de la gracia, termina anulando la santificación progresiva, la obediencia y la transformación que el Espíritu Santo produce en todos. Y es que no puede haber alguien que se llame cristiano y no haya sido transformado. Sería un gran mentiroso. No puede haber alguien que diga, yo ya creo en Cristo, yo voy para el cielo y siga viviendo cómodo con sus pecados. Si no le incomoda, hay algo mal en esa confesión de salvación. Y quizás la mano de este intruso está ahí metida. Porque el intruso tiene una tarea fundamental dada por su jefe, el diablo. Es como, como un librito que se llama, ese me fue ahorita, el del diablo, las cartas del diablo, ese es tu copro, es
un asistente de Satanás. El intruso es un asistente del diablo y él destruye la comunión bíblica. Es un lobo rapaz, capaz de convencer a los hermanos de que no necesitan cuidarse los unos a los otros, que pueden vivir un cristianismo individual. Vengo a las 10 de la mañana, salgo a las 12 y luego me encierro en mi habitación y no tengo que ver nada con la iglesia. No quiero que mi hermano me amoneste, que mi hermano me confronte, no quiero rendir cuentas, no me quiero sujetar a las autoridades que Dios ha dado, pero vengo el siguiente domingo a adorar. Y hago la apariencia de que todo está bien en mi vida y que soy súper espiritual. Este intruso no le gusta que los hermanos se amonesten unos a otros, sino que ellos jueguen con el pecado. Jueguen con el pecado. Mira, hay una estadística lamentable en nuestra sociedad de Latinoamérica. Cerca del 40% de jóvenes, de señoritas que quedan embarazadas fuera de matrimonio, lo hacen desde una iglesia cristiana. O sea, no es un número bajito. 40% de nuestros hijos están enfrentando esa realidad. Eso solo me habla de una estadística mayor. Hay un alto grado de lujuria dentro de las iglesias. Una vez, un hotel hizo un informe que lo publicó en Estados Unidos. Era alarmante. Hubo una conferencia de pastores no sé si en Las Vegas, me imagino que sí, o en California, en esos lados, y el hotel reportó que en esa conferencia habían 500 pastores y que hubo un aumento del uso de televisión en películas pornográficas de un 90%. Esa semana cuando estuvieron los pastores ahí. Ahora todo es digital y todos se dan cuenta, ¿verdad? Mi hermano, me van ganas de ir al baño si van a tener que... Gracias. Hay una realidad. Y no podemos omitirla o decir que no estamos avisados. Este hombre dirá, o el intruso dirá, a Dios no le importa si eres una persona que habla mal o usas palabras soeces. A Dios no le importa si tú eres un codicioso. No le importa si eres un mujeriego aunque sea de vista. No le importa si eres un chismoso, si eres un altivo, si eres un engañador. No. Puedes seguir viviendo todas estas cosas. Dios conoce tu corazón, te dice. No importa que un cristiano no sea una persona que deba experimentar cambios profundos, esos cambios profundos que promete el nuevo nacimiento. Porque cuando una persona nace de nuevo, no solamente es justificada, sino también que es santificada. La justificación es inmediata. Dios perdona tus pecados. Ahí está la señal. El pan y el vino, la muerte de Cristo y su resurrección, su cuerpo y su sangre, nos hacen estar justificados delante de Dios. Pero la santificación es un proceso de vida, donde ese viejo hombre va muriendo y va despertando un nuevo hombre que vive en la abundancia del Evangelio y no en la abundancia de este mundo pecaminoso. El intruso no quiere que te des cuenta de que eres una nueva criatura en Cristo, sino que sigas gozando de los placeres de la vieja criatura, aunque tengas 10, 15, 20 años de venir a la iglesia. El intruso no quiere que madures. Quieres que seas un cristiano cómodo, sin raíces. Este intruso está muy contento con la idea de que Dios cubre todos los pecados en Cristo, aún los que piensa nunca dejar. Y ese es el colmo. Cuando hay pecados que sabemos que la Biblia nos ha advertido una y otra vez y la despreciamos y decimos, así voy a morir, nadie me va a cambiar. El peligro para una iglesia con intrusos así es que en muchos casos Dios no le permite a esa iglesia madurar o crecer en santidad.
El pecado de uno contamina a los demás. O el pecado de un grupito contamina a los demás. Y si usted no cree eso, pues y nos dice, ¿cuáles son las evidencias, pastor, de eso? Bueno, yo te invito a leer la carta de Corintios. Basta con eso. Lee la carta de Corintios y te das cuenta que ese intruso se metió en esa iglesia con 16 caras distintas. 16 pecados había en esa iglesia y la gente estaba normal viviendo, siempre era común y se reunían. 16 caras diferentes tenía este intruso que dañó a la iglesia de Corinto. Pero la buena noticia es que nos parece ser que esta iglesia se arrepintió. Así que, querido hermano, no te conformes con la comodidad de una sociedad cristianizada. En eso vivimos. Vivimos en una América cristianizada. Quizás algunos sectores muy pequeños en Cuba, en el sur de México, en Colombia, quizás otros lugares en Perú, en el Amazonas todavía no ha llegado el mensaje del Evangelio, pero América como tal ya fue evangelizada. El 50% de los habitantes de Guatemala son cristianos. El 60% de los habitantes de Honduras son cristianos. El 40% de los habitantes de Brasil son cristianos. Sin embargo, estos 3 países están en la lista de países más corruptos de América. Pero son cristianos. Entonces, ¿qué cambio hubo en esa sociedad? ¿Qué cambio trajo el cristianismo? ¿O solamente fue un cristianismo de la boca hacia afuera? Ese es el peligro. Al contrario, mi hermano, todo creyente debe hacer cambios en su vida para reflejar lo que Dios dice que somos. Somos santos. Somos santos desde la óptica de Dios. Dios nos ve como si viera a Cristo, pero somos santos en nuestra manera de vivir, porque somos instrumentos que no pueden ser usados para usos corruptos y viles en este mundo. Ahora, déjame contarte la historia de un hombre santo. Un hombre que cuando estudiamos su biografía nos sorprende, nos deja ver a un hombre con una madurez visible. O sea, tu historia este hombre es maduro, este hombre verdaderamente amaba a Dios. Este hombre tenía un corazón conforme a Dios. Quizás este hombre era el mejor amigo, el mejor amigo de este hombre era la humildad para su tiempo. Este hombre no tenía, seguro alejaba al orgullo y al egoísmo constantemente de sus vidas, pero un momento se descuidó. Este hombre le daría un like a la predicación de David de la semana pasada, y no los youtubers o los que ven sus videos. Este hombre diría: David, yo entiendo lo que predicaste, yo lo viví. Este hombre era el hombre humilde de su tiempo, pero fue adormecido por el veneno dulce del antinomianismo. En pocas palabras, antinomianismo es vivir sin ley. Vivir como si todo me importara. Cuando Dios me dice, esto es pecado, sí, pero yo quiero hacerlo. De por sí ya soy salvo. ¿Me acompañas? 2 Samuel 11. Un capítulo muy conocido, una historia muy conocida, que ha superado las edades, los tiempos. Una historia triste. Y la voy a leer rápidamente hasta el versículo 5. Aconteció en la primavera, en los tiempos cuando los reyes salen a la batalla, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabat, pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba en el tejado de la casa del rey, y desde el tejado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Y David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita?
Y David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él, él durmió con ella, y después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y Betsabé concibió y envió aviso a David diciendo: estoy encinta. Este texto abre el portillo a uno de los capítulos más vergonzosos de nuestro hermano en Cristo, el rey David. La única diferencia entre David y muchos de nosotros es que la historia de David se publicó. Era primavera. Era tiempo para hacer campañas militares, pero el rey se quedó en el palacio. El libro de Deuteronomio, capítulo 17, es muy importante para entender, y yo quiero que lo vayamos y lo leamos para entender por qué era grave que David o el rey se quedara en el palacio mientras había guerra. Porque Moisés escribió sobre las responsabilidades de un rey. Deuteronomio 17:14. Me gustaría anotarlas, todas las responsabilidades del rey, pero voy a decirlas rápidamente para no atrasarme mucho en la idea. Cuando entres, versículo 14, cuando entres en la tierra del Señor, que el Señor te da, y la poseas y habita en ellas, y digas: pondré un rey sobre mí, como en todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás en ti al rey que el Señor tu Dios escoja. Número 1, bueno, David fue escogido por Dios, no Saúl. 1 entre los hermanos pondrás sobre el rey. David era judío. No pondrás un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, dice el versículo 16, el rey no tendrá muchos caballos. En nuestro tiempo no tendrá muchos carros. Ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. El rey no podía permitir que el pueblo negociara, hiciera transacciones de comercio, ni tratados de comercio con Egipto. O sea, el rey, que hoy es Jesucristo nuestro rey, el rey no va a permitir que usted y yo seguimos transando con el pecado. Pues el Señor dijo, jamás ustedes volverán por ese camino. Dice el 17, tampoco tendrá muchas mujeres. Y aquí se pelean algunos, ¿cuántas son muchas, cuántas son pocas? Bueno, el hecho es que no tendrá muchas mujeres. No porque sea, la prohibición no es que tenga muchas mujeres, la prohibición es que su corazón se va a desviar. No somos muy distintos. Hoy nosotros tal vez no tengamos muchas mujeres y no seamos como los mormones que piensan en la poligamia, pero tenemos muchas formas de ver mujeres sin que nadie se dé cuenta. Y nuestro corazón se desvía atrás de ellas. Y las vemos en Netflix, las vemos en el teléfono, las vemos en el internet, las vemos en los anuncios. Dice, ni tendrás grandes cantidades de plata y oro. O sea, David, no confíe en su dinero guardado en el banco. En aquel tiempo no habían billetes, había plata y oro. No somos muy distintos a David. Hoy acumulamos en el banco y pensamos que eso es lo que nos da seguridad para el mañana. Versículo 18, y cuando él se siente sobre el trono de su reino, o sea, llegará el momento en que lo ordenan como rey, escribirá para sí una copia del libro de la ley en presencia de los sacerdotes levitas. El rey tenía que aprenderse la Biblia a memoria. En aquel tiempo era el Pentateuco. Tenía que copiar su propio Pentateuco. En presencia de los levitas, que eran los representantes de Dios y mediadores de Dios. En aquel tiempo un levita podría decir, no, este hombre no se sabe la ley. Este hombre no respeta, no lo ha estudiado. Versículo 19, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. Esa era parte de su llamado. Dios lo escogió y una de sus obligaciones era leer la Biblia todos los días. ¿Para qué? Para que aprendiera a temer al Señor. Observando cuidadosamente las palabras de esta ley y los estatutos. ¿Para qué? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. 2 veces se habla de que el rey debe cuidar su corazón haciendo uso continuo de la palabra y no se desvíe del mandamiento ni a la izquierda ni a la derecha y no prolongue sus días y se prolonguen los días de su reino. Bueno, si usted es un lector más profundo, sabe que David se desvió a la izquierda y a la derecha, sus hijos se desviaron a la izquierda y a la derecha y su reino fue dividido en 2 y separado. Bueno, el rey tenía un cargo.
representar el carácter de Dios y la ley ante el pueblo. El rey tenía que cuidar su corazón, era lo primero, cuida tu corazón. Su cargo implicaba, él tiene que pastorear a Israel y defender los intereses de Dios ante las naciones hostiles. De allí que la noción de aquellos tiempos era que el rey debía estar en el frente de batalla, protegiendo, guiando, luchando por la novia en aquel tiempo que era Israel. Pero David descuida ese compromiso, rompe el orden teocrático dado por Dios y el pueblo va a terminar dividido. Mientras sus hombres valientes y su jefe Joab luchaba contra los amonitas en lo más fuerte de la batalla, en una de las principales campañas de la historia, conquistar Rahab, la capital de los amonitas. Era importante porque cuando usted conquista o el ejército enemigo conquista la capital, ya queda totalmente debilitado la moral de esa nación. Es como cuando Hitler llegó a Francia, a París, y destruyó París, o como cuando llegaron los aliados y los rusos en la Segunda Guerra Mundial y llegaron a Berlín y la quemaron toda, la destruyeron la moral de las personas. Todo intento de levantarse fue destruido. Por eso destruir esta capital era sumamente importante, porque destruía el nacionalismo del enemigo. Pero el hombre que tiene un corazón conforme a Dios, o el hombre que tiene un corazón humilde, se quedó en casa. Se quedó en Jerusalén. Ahora usted mira, ¿por qué David es un corazón humilde? Si la Biblia dice que David tiene un corazón conforme a Dios. Bueno, David es un tipo de Cristo. Y cuando conectamos estas ideas, Cristo es el hombre más humilde. Y David experimentó las mismas, en su naturaleza humana, las mismas condiciones de Cristo, porque David desde joven, desde niño, él fue ordenado al rey y él fue exaltado hasta que fue grande. Y durante toda su vida de juventud, él pasó una humillación muy grande hasta que Dios quitó a Saúl. Por eso es que pienso que David era el hombre humilde de su tiempo. Y tú y yo, hombres y mujeres que hemos creído en Cristo, deberíamos ser los hombres y mujeres humildes de nuestro tiempo. Pero este David se quedó cómodamente en su palacio en Jerusalén en tiempos de guerra. Y el intruso inesperado apareció en escena. David, tú eres el rey. Dios te ha vestido de gracia. Quizás esas eran sus tentaciones, como cuando Satanás tentaba a Eva. No tienes que ir a pelear más batallas militares, tus hombres te sirven, ellos hacen lo que tú les pidas, eres un hombre lleno del favor de Dios. Y David no se percató de que la batalla no estaba afuera, sino estaba dentro, en su corazón. El lugar del cual Moisés le advirtió muchos años atrás, casi 400 años atrás, que cuidara. Y el antinomianismo usa la tentación para tomar control del corazón. Los pensadores clásicos comentan sobre este texto las consecuencias inevitables para aquellos que desprecian la palabra. Y están aquí atrás escritas. La comodidad o el ocio siempre le tienen abierta la puerta al pecado. La comodidad económica y el tiempo sin hacer nada es una puerta abierta para el pecado. Quien descuida su deber cristiano, estar alerta, genera tentaciones innecesarias. Ninguno está tan firme como para que no pueda caer. Antes de la caída está la altivez de espíritu. Y como decía Richard Sibbes, un puritano inglés, la carne duerme en el palacio mientras la guerra ruge afuera. Así que este primer versículo es solamente el preámbulo que nos permite ambientar la inevitable caída de un cristiano que no obedece la palabra. Un cristiano que le abre la puerta a este intruso inesperado. Soy salvo por gracia, por lo tanto
no tengo que obedecer ninguna ley. No tengo por qué sujetarme a las autoridades que Dios me ha dado, autoridades espirituales que velan por mi vida. No tengo por qué sujetarme a una declaración de fe. No tengo por qué sujetarme a que el pastor me dice bautízate. No tengo por qué comprometerme con la iglesia. No tengo por qué servir a la iglesia. El antinomianismo te dirá, solo por gracia, nunca deber. Solo por gracia, nunca deber. Y lo que viene entonces es el resultado de esta falsa teología o esta falsa enseñanza. Versículo 4, lo leímos en el 11. David cometerá adulterio con Betsabé. David descuidó su pupitre o su mesa donde él estudiaba la palabra. Terminó en un pasillo dando vueltas y dice que David tomó y durmió con Betsabé, sabiendo que Betsabé era una mujer prohibida. David toma a una mujer casada. El hombre más humilde, que tiene un corazón conforme a Dios. El hombre que para poder ser rey tuvo que haber pasado por el filtro de los levitas. Tuvo que haber escrito la Biblia de memoria, trazada. El hombre que lee la Biblia todos los días cayó en el 6º mandamiento: no cometerás adulterio. David fornica con ella, David la embaraza y luego David la encubre su pecado. Aquí el fruto de un hombre y una mujer que desprecia la palabra de Dios. Ruina, vergüenza. El engaño del intruso fue simple: tú eres el rey, la ley no es para ti. Yo quiero pensar algo más. Lo de David no fue un tropiezo casual. No fue eso que dice, es una canita al aire, como dicen hoy en día. No fue algo inevitable. Es que me tomó desprevenido esto, no. Fue el resultado de despreciar las pequeñas instrucciones. El pecado de David no comenzó con Betsabé, sino en el escritorio vacío donde él debía estar copiando la ley. Allí comenzó el pecado. Número 2, David tratará de encubrir, mentirá para cubrir su pecado. Versículos 7, 8, 9 y 10, como lo dijimos. Cuando Urías vino a él, David le preguntó a Joab por el pueblo en estado de guerra. Y después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y salió Urías de la casa del rey, y tras él fue enviado un obsequio del rey. Pero Urías durmió en la entrada del rey, de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no bajó a su casa. Y cuando lo contaron a David, dijeron: Urías no bajó a su casa. Y David dijo a Urías: ¿no has venido a hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Y Urías le responde a David: el arca, Israel, Judá están bajo mis tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¡Qué hombre más fiel! ¿He yo de ir a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por su vida y la vida de mi alma, que no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías: quédate hoy también, y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y aquella noche. Y David lo convidó a comer y a beber, lo embriagó, lo engañó completamente. Al anochecer, Urías salió a acostarse en su cama con su siervo del Señor, pero no descendió a la casa con su mujer. A lo segundo, después del pecado de tomar en adulterio a una mujer, David lo que hace es busca engañar a Urías, haciéndole creer que Betsabé está encinta. Claro, si este hombre borracho se mete a la cama, es su esposa, no se va a dar cuenta, ¿verdad? Y después David quizás estaría cantando como cantan: Urías, oye, Surullo, el negrito es el único tuyo. Y no pasó nada. Y nadie se dio cuenta. Y se la jugó David. Yo quiero que te identifiques, porque David es nuestro hermano. No somos muy distintos a él. Nos la jugamos. Y tratamos de resolver nuestras tortas con mentiras y no con arrepentimiento. El hombre conforme a Dios descuidó la palabra y faltó al 8º mandamiento: no mentirás. Finalmente, no tiene otra más que hacer, y David ordena el asesinato de Urías.
Versículo 14. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y la envió por manos de Urías. Y en la carta le escribió: pongan a Urías al frente de batalla, la batalla más reñida, retírense de él para que sea herido y muera. O sea, vea qué directo. O sea, este hombre que despreció la palabra, que está metido en su pecado, ahora contamina a su jefe, Joab. Eso siempre me recuerda, el intruso que se mete contamina a los demás. Miren lo que es capaz de hacer un corazón cuando desprecia la palabra. David tomó en vano el 5.º mandamiento: no matarás. Y sabe que todo esto aconteció en una comunidad de fe de personas llamada Israel. La novia de aquel tiempo, la iglesia de aquel tiempo, la amada de aquel tiempo, el pueblo escogido de la antigüedad, que ha sido llamados por Dios para representarla en la tierra. El antinomianismo se metió y encontró cómo dividir y destruir la comunión en un tiempo donde todo estaba bien. Y el pecado de David traerá grandes consecuencias. No se las voy a leer para no atrasarnos, pero mire no le voy a leer los versículos, pero mire las consecuencias del pecado de David. El niño murió, 2 Samuel 12:18. La familia se dividió, versículo 10. El reino sufrió rebeliones, versículo 11. Y todo esto comenzó cuando David decidió quedarse en Jerusalén. Solo por eso. Una frase corta, pero un precio muy alto. Ahora yo te quiero dar la razón por qué sucedió todo esto. Y a veces no la podemos ver a simple vista. Pero esto sí se lo voy a leer. Está en el capítulo 12, versículo 7, 2 Samuel. Ese sí me interesa que lo pongan, Chelo, porfa. Entonces Natán, el profeta, le dijo a David: tú eres aquel hombre, así dice el Señor, el Dios de Israel. Yo te ungí sobre el rey y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, también te hubiera añadido todo lo que me hubieras pedido. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías el hitita, has tomado su mujer para que sea tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Todo esto sucedió porque David despreció la palabra. El trono, que debería ser un símbolo de fortaleza, un lugar donde la sabiduría de Dios se diera a conocer, terminó siendo un lugar de intrigas, rebeliones, tragedias y guerras civiles posteriores. O sea, esa generación fue una generación que no tuvo comunión los unos a los otros. Porque aquel intruso inesperado, aquel enemigo de la santidad, se infiltró en el corazón de un hombre que tenía el corazón como Dios. Y David terminó convirtiendo la gracia de Dios en una gracia barata. Ahora me preguntarán algunos: ¿y qué tiene que ver esto con la serie que venimos tratando de la comunión bíblica? ¿Qué tiene que ver esto con esa serie de estar juntos? ¿Por qué predico de David? ¿Por qué está predicando el pastor de David para cerrar esta serie? Bueno, muy simple, aquí vienen las implicaciones de mi mensaje. Número 1, la Biblia trae vida y crecimiento al pueblo de Dios. Una iglesia centrada en la palabra siempre será una iglesia que refleja el carácter de Dios. Yo te pregunto, mi hermano, ¿ese es tu caso? ¿Es la Biblia para ti importante? ¿O el intruso te dice, te habla ahí como el angelito malo y bueno, que siempre son malos, que se paran ahí? Tranquilo, no tienes que hacer nada. Jesús ya hizo todo.
No te dejes cargar otra vez con leyes. Vive como quieras, porque eres libre, ya eres salvo. Bueno, ese pensamiento nunca ayudará a nadie a madurar. Nunca. Porque al final sirve a dos señores. Sirve al mundo y sirve a Dios. Número 2, una iglesia con comunión verdadera no desprecia nunca la palabra de Dios. Y aquí me quiero referir puntualmente. ¿Eres tú una persona que desprecia la palabra de Dios? La primera pregunta era si lees y vives bajo la palabra de Dios. Puedes responder, no es que yo no la entiendo, la verdad, por eso no la leo, y es muy, muy difícil, ¿alguien me puede ayudar? Claro, por eso vamos a abrir discipulados y contextos de comunión para eso. Pero la segunda pregunta que estoy haciendo es, ¿eres una persona que desprecia la palabra de Dios? Rápidamente usted me dirá, no. De Génesis a Apocalipsis yo soy fiel a la palabra de Dios. Bueno, no es así tan fácil como parece, porque la palabra despreciar en el hebreo, en el idioma original, significa no darle importancia. ¿Le das importancia solo a ciertas cosas de la Biblia? Pero cuando la Biblia te llama a obedecer, ¿pones objeciones? Cuando un hermano te dice, oye, esto es lo que dice la palabra, le dices, no me manipules con la palabra. ¿Estás acostumbrado a vivir una vida de poco peso? Porque solo ciertas cosas de la palabra son las que te gustan, pero las que tienes que obedecer no te gustan. Siguiendo este mismo punto de despreciar la palabra, mira cómo David despreció la palabra. David tenía un llamado a servir a la iglesia de su tiempo, o al pueblo de Israel, como quieras llamarlo. Pero él prefirió servir a la comodidad por encima de la obediencia. Lo mismo nos pasa a nosotros, porque la palabra se ha encarnado. Así que cuando nosotros despreciamos la palabra, estamos despreciando a Jesucristo. Porque Jesucristo nos ha dicho, tú ya sabes hacer lo bueno, y si no lo hacemos, entonces somos totalmente responsables. David era más consciente de sus deseos que de discernir lo bueno y lo malo. David fue informado por la palabra día y noche. Esa mujer está prohibida por la ley. La conciencia le informó. El adulterio es pecado, pero la tentación le ganó. Y él despreció el peso moral de la palabra. Y así somos muchos. Nos la jugamos. Hacemos cosas que sabemos que son contrarias a la voluntad de Dios. Y tú y yo, vamos a ser honestos, mi hermano. A menos de que nosotros estemos con una convicción como la de Pablo, que está dispuesto a morir y ser crucificado por Cristo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. En este lado del mundo, donde todas las cosas son fáciles, donde América está cristianizada, es muy fácil para nosotros tantear a Dios y moverle el puño. A ver cuándo se enoja. Y cuando nos confrontan esas cosas, lo primero que decimos son frases como estas. Todos lo hacen. Uy, no seas tan legalista. Eso no está en la Biblia. Eso es pensamiento de hombres. No me manipulen. Solo fue una vez, no es para tanto. Dios conoce mi corazón. Dios quiere que sea feliz sobre todas las cosas. Dios me dio paz cuando tomé esta decisión, aunque sé que no era la correcta. Hoy he orado mucho por esto, pero Dios sigue trabajando en mí. Todas estas son excusas para no madurar. Son las frases selectas del intruso inesperado, del cristiano que ha convertido la gracia en una desgracia.
Porque no es una persona que está muriendo a sí misma. Quien desprecia la palabra encubre su pecado. David comenzó a mentir. Usó estrategias como el engaño. Cuando la palabra nos dice, si tus pecados son rojos como el carmesí, yo los haré como la blanca lana. Arrepiéntete y cree en mí, confiesa. Cuando una persona desprecia la palabra, comienza a usar a otros como instrumento para cubrir su pecado. Mira lo doloroso, yo no lo había visto con detalle hasta que leí y releí este pasaje. David usó a Joab, su hombre de confianza, su segundo, a sus valientes, a los que estaban con él desde hace muchos años, sus 40 valientes, los usó como peones de un ajedrez para que fueran a encubrir su pecado. A Betsabé la tomó como un objeto para satisfacer su pecado. A Urías, a quien le tenía que pastorear, lo terminó matando. Y esto es muy grave, porque la gente se dio cuenta y siguió con David, pero con el corazón herido. Era una comunidad genuina, pero quebrantada de corazón. Era una comunidad genuina, pero abatida de corazón. Porque nunca tomaron en serio sacar al intruso. Miguel Núñez decía, el mejor enemigo del antinomismo es la unidad. Es la mejor defensa. Pero la historia nos cuenta que David estaba solo en el templo. Y es muy probable que ese sea el destino para aquellos que viven un cristianismo en soledad y que no les gusta juntarse con otros y tener comunión con otros. Despreciamos la palabra si no nos quebramos ante Dios. Casi un año y David vivía como si nada pasara. Además, si no llega Natán, eso se borra. El silencio espiritual o el endurecimiento de corazón es el arma de desprecio más peligrosa de todo el tiempo. Cuando no pasamos las faltas por alto, o cuando no vamos a nuestro hermano, como dice Mateo 18, si alguien tiene algo contra tu hermano, ve donde el pastor y cuéntale para que el pastor vaya contigo. No. Dice, si tienes algo contra tu hermano, ve y habla con él. Y si ganas a tu hermano, se terminó. Ese es uno de los mejores momentos de comunión que puede tener la iglesia. Pero estamos despreciando la palabra. Cuando le contamos a un tercero, mira, es que tengo un problema con mi hermano y no me gusta cómo canta. No me gusta cómo se sienta, no me gusta cómo se viste. Bueno, ve y habla con él. Arregla tus asuntos. No lo tercerees porque estás despreciando la palabra del Señor. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta muy respetuosa. Te mereces mi respeto, mi hermano. No es fácil escucharme por 1 hora ni por 12 años. Pero te quiero preguntar, ¿eres una persona que continuamente desprecia la palabra? Puede ser una pregunta engañosa. Y para no verte aludido, puede ser que me respondas, no, yo siempre paso leyendo la palabra. No te estoy preguntando si lees la palabra, te estoy preguntando si la desprecias. ¿Sabes cuál es el peligro del falso avivamiento? Que la persona piensa que está más firme de lo que él se imagina. Piensa que está muy firme y no es capaz de ver que ha dejado olvidada la chaqueta de la humildad. Vístanse de humildad. La persona que piensa que está muy firme olvidó su abrigo de la humildad. Ahora, déjame meter un momentico el dedo en la llaga. Damos un toquecito, si no va a doler. ¿Cuántos de ustedes hacen la tarea que con mucho amor quienes predicamos aquí cada domingo hacemos por ustedes? Gracias. ¿Cuántos de ustedes guardan la hojita y no la vuelven a ver? O cuando la usan para apuntar,
tengo que comprar arroz, frijoles, tengo que tomates, 1 kilo de huevos. Hermano, una cosa es obedecer la palabra de manera general. Yo no tomo, yo no fumo, yo no fornico, yo no robo, yo no tengo otros dioses. Eso es obedecer la palabra de manera general. Y muchas veces la obedecemos no porque la amemos, sino porque hemos sido enseñados así. Somos Cartago, en Cartago hay una cultura religiosa inmensa. La gente heredó eso de sus padres. Somos gente con un alto estándar moral. Yo no me refiero a eso. Hay gente que no es ni cristiana y es una persona, son personas corteses, amables, morales, mucho más que muchos cristianos. Yo no me estoy refiriendo a que si obedeces la palabra de manera general, eso sí sería un problema, que me digas que no. El problema es que si tú estás obedeciendo la palabra de manera especial que nos manda el Señor a través del púlpito, a través de la vida que tenemos en la iglesia, a través de las canciones, a través de la hojita. Porque esa hojita es la voluntad de Dios para la iglesia local. Pero si no la tomas en cuenta, yo creo que ya el intruso empezó a ganar tu corazón desde hace tiempo, diciéndote, esto no es importante. ¿Y sabe qué pasa con eso, mi hermano? Despreciar la palabra que Dios trae a la iglesia local destruye la unidad y la comunión del pueblo. David dejó de pelear sus batallas que Dios le había ordenado. David traiciona a Urías, uno de sus mejores hombres. David traiciona a Joab, su brazo derecho. David traiciona a sus valientes guerreros que confiaron siempre en su liderazgo. David traiciona a una mujer casada. David traiciona a toda una familia que siempre recordará este evento trágico. David traiciona a una nación que confía en él como el representante de Dios en la tierra. Y esto debió doler. Esto no le sorprendió a Dios, esto le debió doler porque llegó el momento en que tenía que suceder. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Dios no desechó a David. Tampoco lo excusó. Él pagó por sus pecados, pero lo quebrantó, lo restauró y lo devolvió a la senda de obediencia. Y esa misma gracia está disponible para ti hoy. Está disponible para todos aquellos que desprecian la palabra. Todos aquellos que no le toman importancia a la palabra de Dios. Pienso que esa es una de las razones que motivaban cada día más a que el tiempo de la plenitud de los tiempos se cumpliese, para que Cristo viniera, se encarnara en nuestra vida, y esa palabra misma tomaría forma de hombre. El verbo se hizo carne, el logo se hizo carne. Él no puede despreciarse a sí mismo. Al contrario, su vida, la vida de Jesucristo fue un ejemplo de una vida obediente hasta la muerte de cruz. En ningún momento Jesucristo despreció su llamado. En ningún momento usó a sus discípulos para un capricho personal. En ningún momento miró a una mujer con lujuria. Nunca manipuló a nadie. Nunca buscó a nadie para obtener un beneficio personal. Sin embargo, Él fue tratado como si hubiera cometido el peor de todos los pecados jamás contado. Y Él dio su vida para todo aquel que cree en Él pueda descansar. Así que no desprecies la palabra. Todo aquel que cree obedece al Hijo y tendrá vida eterna. Ahora sí, quiero exponer al intruso de nuestra iglesia. Los tambores, ¿no? Hoy no está Hans, ¿sí? Y aquí yo quiero darles una palabra pastoral. Con respeto a quienes nos visitan, porque tal vez para ellos no va a ser simbólico, a menos que el Señor les esté invitando a seguir viniendo, y ese es nuestro deseo. Pero esto va más para todos aquellos que ya tienen tiempo con nosotros. Y es una palabra para ustedes. Durante muchos años
creímos con buena intención, pero con una visión limitada, que era suficiente con reunirnos los domingos para sostener la vida de iglesia. Y siempre fuimos una iglesia dominguera. Nuestra ignorancia fue tratada con gracia por el Señor. No lo merecíamos, pero el Señor ha sido paciente con nosotros. Muchas iglesias que caminan de esa manera terminan siendo club de amigos o comunidades apagadas, iglesias que como desprecian la palabra, la siguiente generación no sabe qué es la palabra. Sin embargo, el Señor ha tenido misericordia con nosotros. Y Él no ha cerrado su obra aquí, sentimos su presencia en nosotros, nos ha sostenido, nos ha formado, nos ha transformado, día y día nos da evidencia de su gracia, tanto que yo soy testigo como muchos de ustedes han enriquecido, algunos de plata, pero no, han enriquecido en la fe, en el Evangelio, se han transformado sus vidas. Sin embargo, el intruso de la teología reformada siempre será el antinomianismo. Y no hay manera de sacarlo de la iglesia. Siempre se sentará ahí. No te señale a vos, Aarón, ahí. Pensar que como ya somos salvos por gracia, podemos vivir un cristianismo sin fruto. Mi hermano, y con el respeto que les dije que les iba a decir esto, hay muchos acá que son indisciplinados. Y ya no sabemos qué hacer. Porque no son cristianos de hace una semana. Toda una vida son indisciplinados. Constantemente abandonan su compromiso con el Señor. Y si no andan rodando de iglesia en iglesia, son inconstantes en la iglesia. Otros están muy cómodos con sus pecados. Ya, así voy a morir. Aunque cada domingo fielmente nuestras canciones y nuestras predicaciones nos invitan a madurar, a dejar esa vida de cristianismo superficial. Y la palabra que el Señor ha traído a nuestro equipo de trabajo es crecimiento, no en cantidad, sino madurar y dar mucho fruto. Y eso lo pueden hacer poquitos, eso lo podemos hacer los 50, 60 que estamos aquí, si nos disponemos. El Señor nos está pidiendo que nos devolvamos a su palabra con hambre y obediencia. Para un pastor sería una tristeza saber que tu estándar cristiano siempre está por debajo de la palabra en disciplina. Y recordar a aquella persona como alguien que constantemente borra lo que escribe con su mano. No puedes ser un cristiano feliz si eres un cristiano que el Señor cada año te envía a dar otra vuelta de otro año al desierto y nunca encuentras la ciudad prometida. Un año más dando vueltas. Déjame decirte cómo sería una iglesia donde los que se congregan son maduros. Chelo, ¿lo tienes ahí? Láncelo, Chelo. ¿Cómo sería una iglesia donde los que se congregan son maduros? Allí se amarían unos a otros, vivirían en armonía unos a otros, se preocuparían los unos por los otros, se animarían los unos por los otros, se servirían los unos por los otros, serían pacientes los unos con los otros, se perdonarían los unos con los otros, se someterían los unos con los otros,
se aconsejarían los unos con los otros, se edificarían los unos con los otros, vivirían en paz los unos con los otros, se motivarían los unos con los otros. Es decir, la vida no sería vida si no estuviera junto a mis hermanos, si no estuviéramos juntos los unos a los otros. Y es por eso que necesitamos espacios reales de comunión bíblica, donde no seamos solo oyentes como hoy de domingo, sino hermanos que se exhortan, se sujetan, se edifican con la verdad de Dios que nos provee cada domingo. Hermanos que pueden vivir 2 Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, regocíjense, sean maduros, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Y para madurar, para crecer y no seguir siendo cristianos estancados como agua sucia, Dios nos está dando a personas capacitadas para servirles en espacios donde el corazón sea tratado antes de que caigamos en la comodidad, antes de que caigamos en el ocio y en la infidelidad espiritual. Porque Dios quiere, y eso lo entendemos, que seamos una familia impenetrable por el intruso del pecado y la comodidad cristiana de nuestros tiempos. Y una de esas formas, o muchas de esas formas son, por ejemplo, la travesía que están llevando hombres, los fundamentos de la fe cristiana que está llevando su equipo. Pero principalmente lo que queremos implementar en nuestra iglesia son grupos de casa, donde los miembros de la iglesia, aquellos que afirman ser gracia soberana, que aman gracia soberana, que abrazan los valores de gracia soberana, son invitados a abrir sus vidas con sus hermanos y a estudiar la tareita que ya desde hace 4 meses, un poco más, les estamos viendo. Y si no has hecho membresía y si no te has bautizado, no te preocupes. Buscaremos la forma de integrarte. Así que tienes que buscarme a mí o buscar a Aarón, buscar a Marco, a Manuel, a David, porque queremos alinearte, queremos bendecirte, no queremos que desprecies lo que Dios está trayendo a nuestra iglesia, que es tiempo de madurar. Madurar en nuestros matrimonios, madurar en nuestros trabajos, madurar en nuestro ministerio, madurar en nuestra vida, estar maduros para cuando Dios nos lleve en todas las áreas de nuestra vida, madurar. Pero el intruso inesperado, lo primero que va a decir, yo no necesito eso, yo estoy bien así. Bueno, le pasó a David. David pensó que podría ser fuerte sin sus hermanos. Y esa es la invitación que te hacemos. Pronto te vamos a entrevistar, te vamos a decir de qué trata esto, te vamos a retar a que digas, sí, yo quiero participar en estas reuniones. Y que lo que el Señor nos da los domingos lo podamos vivir en comunidad y podamos ser edificados con la palabra, no general. No la palabra que usted le ve en los videos de YouTube, o en los videos de Miguel Núñez, o en los videos de que le gustan, sino la palabra predicada y el deseo del Señor para nuestra iglesia local. Allí es donde queremos llevarte. Y quisiera que respondiéramos a eso. Pase Aarón con los chicos. Y le cantemos al Señor de corazón esto. ¿Cuál es la vida que el Señor me quiere dar? No es otra vida, sino una vida de mucho fruto. Y no una vida de mucho pecado. Queremos, ponte en pie, que el Señor renueve nuestras fuerzas después de 12 años de haber abierto, y el Señor nos lleve a crecer y ser una iglesia madura. Una iglesia donde
nos amamos, nos cuidamos, nos equipamos los unos a otros. Pero esto no va a funcionar si usted no pone su parte. Y su parte es: Señor, restáurame de mi cristianismo cómodo. Ese cristianismo donde yo no quiero que nadie se meta conmigo. Yo quiero vivir mi fe a mi ritmo. Pregúntale al Señor. Dile al Señor: dame la vida que tú me quieres dar y no la vida que yo quiero tener como cristiano. Y por eso, hermanos, te estamos entonces animando, porque pronto vamos a empezar reuniones y vas a estar invitado para poder ir, y esta tareita usted la va a poner en práctica y va a poder adorar al Señor en esos momentos.